Antes de Auschwitz, todo empezó mucho antes, no en un campo, sino aquí, en Cracovia. Porque antes de la tragedia, aquí había vida y no poca. Una comunidad judía entera. Y así llegamos al Kazimierz, barrio que durante siglos fue el centro de la comunidad judía de Cracovia. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la vida desapareció. Este barrio, Kazimierz, fue durante años el corazón judío de Cracovia y una de las comunidades judías más importantes de Polonia. Una panorámica un poco de cómo se ve el barrio en la actualidad, con el empedrado de calles. Aquí vivían sobre todo judíos askenazíes, que son judíos normalmente de la Europa central, con su propio idioma, costumbres y tradiciones. Y no eran una comunidad pequeña, eran una comunidad enorme, con escuelas, sus propios centros, prácticamente toda una vida montada. Porque todo esto no era simple historia, esto era su casa. Y algo importante en toda esta historia es que la convivencia con los polacos no siempre fue fácil, porque no era blanco o negro, era una relación muy complicada. Había convivencia, comercio, dependían unos de otros. Sin embargo, hubo periodos de prejuicios y rechazos también dentro de toda esta historia que estamos contando. Muchos judíos trabajaban en comercio, artesanía, negocios urbanos, pero no eran aceptados del todo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Cracovia llegaron a haber alrededor de 60.000 judíos. Y eso era para la época más o menos una cuarta parte de la ciudad. Imagínate eso, eran alrededor de 1 de cada 4 habitantes de esta ciudad. Con curiosos edificios de época. Y entonces, en 1939, llegan los nazis y todo comienza a caerse a pedazos. Empieza a haber primero restricciones, luego expulsiones y luego control total. Y así fue como 50.000 judíos fueron expulsados de Cracovia. Y entonces es una figura curiosa, Oskar Schindler, cuya fábrica tenemos justamente a nuestras espaldas. El edificio se conserva, aunque relativamente, renovado. Y aquí fue donde en principio el señor Oskar Schindler tenía a los trabajadores judíos, cuya vida y obra, digamos que fue ambientada en la película La lista de Schindler, que se ha hecho tan famosa producción de Hollywood. Oskar Schindler fue un curioso personaje que no empezó siendo un héroe alemán, pero que al final acabó salvando la vida de alrededor de 1.000 personas. Porque incluso, aún dentro del sistema, hubo personas como él que decidieron no mirar para otro lado. Pero para la mayoría no hubo salida. Los alemanes los trasladaron aquí, al gueto, que hicieron al otro lado del río, ya que el gueto no se hizo en el barrio de Kazimierz, se hizo aquí, en Pogorzelce. Entre 15.000 a 20.000 personas fueron puestas aquí, separadas, hacinadas, hasta que llegó su final. En la actualidad estamos en un tramo que forma parte del antiguo muro del gueto de Cracovia, en el que estas sillas sientan a aquellos que estaban esperando, pero que en muchos casos nunca volvieron. De unos 60.000 judíos originales que hubo aquí en Cracovia hasta al final de la guerra, sobrevivieron apenas 2.000, con lo que prácticamente la comunidad judía de Varsovia acabó aniquilada. Voy a hacer la corrección antes de que alguien me vaya a acribillar después. Estoy diciendo por error que era el gueto de Varsovia, cuando estamos hablando es del gueto de Cracovia. Así que, por favor, perdóneme, soy un ser humano y a veces nos podemos equivocar. Y ahora continuamos. Y el barrio de Kazimierz vuelve a tener vida. E incluso he encontrado algún que otro judío, paseándose por la calle.
pero ya no es igual que antes. Y cuando hablamos de Auschwitz, no hablamos solo de un campo, sino hablamos de muchas de estas personas que vivían aquí. Y hoy, después de décadas de abandono, es uno de los barrios más visitados y más restaurados de la ciudad. Y surge la pregunta, ¿estamos viendo historia o una versión al turismo en el que, sin embargo, aún puedes encontrar rastros e incluso algo de la comunidad judía que he visto caminando por aquí? Y aquí llegamos a un lugar muy frecuentado por la gente de la ciudad, por los propios polacos, que es el Boulevard Kurlański. Lugar que tiene más importancia de lo que parece, a pesar de la tranquilidad que tiene, porque marca la frontera de la ciudad con el río Vístula y que durante la Segunda Guerra Mundial marcó el límite entre el gueto judío de Cracovia y el barrio de Kazimierz. Recordemos que hacia el otro lado, hacia este lado, es donde se hizo el gueto judío de Cracovia, en la época en que los nazis ocuparon esta ciudad. Y es justamente desde aquí, desde un paseo tranquilo como este, donde empezaba el camino de muchos judíos hacia algo mucho peor. Y aunque existieron historias como las de Oskar Schindler, que fue inmortalizada por el cine, este no fue el único en intentar hacer algo. Aquí tenemos el caso de este farmacéutico polaco, Tadeusz Pankiewicz, que por lo visto operó una farmacia dentro del gueto de Cracovia y ayudó también a salvar la vida de gente de la comunidad judía de alguna manera. Lugar en el que además todavía se conserva la farmacia, el lugar en el que este hombre operó para proporcionar medicinas a la comunidad que estaba aquí atrapada. Y de todo esto se conserva parte de la sección del antiguo muro. Y a muchos de ellos los llevaron a un lugar que está a menos de 70 kilómetros de aquí, Auschwitz. Si te gusta este tipo de contenido original y este tipo de recorridos originales, suscríbete al canal. Soy Rubén, esto es Masai Adventure Channel y nos vemos en la siguiente aventura. ¿Adivinas cuál es? Hasta la próxima.